Melody, morning. good morning. Good morning, teacher. Okay, let's start. Let's go to the book on page 8, la página 8. Okay. Okay, here we have this reading, esta lectura. Tenemos que leer el artículo y el ejercicio consiste en encerrar en un círculo el significado de las palabras subrayadas en cada frase. Entonces, para eso tienes que leer este artículo. Si hay algo que no entiendes, me avisas. Okay, teacher.
Teacher, ya está más o menos. A ver. Let's see. Number 1. Angry. Angry. Okay, angry. Number 2. We're good friends up there some time pass. Okay. Sí, está bien. We were good friends after some time passed. Number 3. Asked Alisa to work for him. Asked Aliza to marry him. Que se case con él. Number 4. Look the relationship. B. Okay, love relationship. Se pronuncia relationship. Relationship. Yeah. Number 5. Make their interests in their work group. Okay. Increased or make their interest to their work and love. Or grow también. Okay. Now, on page 9, we have the second part. Tenemos la segunda parte de esta lectura. Pero acá tenemos que completar los espacios en blanco con los verbos. Y hay que determinar en qué tiempo verbal tenemos que usar estos verbos. Entonces dice, Sue and Ed are lawyers at the same firm. They met. They met. Okay, simple past. They met on Ed's first day at the firm or at the company 5 months ago. Ed ¿Qué significa, teacher? reach es alcanzar. Alcanzar algún objeto, cosa. Fíjate la estructura, Nelby, porque aquí hay when. Dice, for a book, when, several books. Está el otro verbo que es fall. ¿Esto a qué corresponde? Simple past. No, past continuous. Ok. Entonces sería reaching. Pero antes de reaching, ¿qué verbo va?
Eh, ¿Qué auxiliar acompaña al ing? be. En pasado. ¿O no? Be en pasado sería was Ya, entonces it, reaching. eso, was reaching for a book when several books. ¿Cuál es otoño, teacher? ¿Cómo es eso? No, esto es verbo, no es el sustantivo. Este es el verbo caer. Es un verbo irregular en pasado. Fue, fue, Fell. Fell fue, on the floor. Bien. Dice, everyone. watch. No, ahí no dice watch. Esa confusión tengo, teacher. Mira, watch, look y sí, no sé en qué usos tendrán, no sé, o son sinónimos simplemente. Estos son verbos de grado. Ahorita vamos a ver las diferencias. Ya. Look, El al igual que watch, son regulares. Entonces, ¿cómo sería aquí el pasado? pasado, was, look, No, no, no es el verbo to be. look it. Looked. No es looked. Looked. Ah, ok. Looked. Pronuncia. Looked. Lutz, No, looked. Lutz, Look. El sonido de la K es en el paladar. Look. Luego Lutz, para el D se masca. Look. Lutz, Pronuncia. Otra vez. Lutz, Yeah. Looked up. And it. feel, sentir. Pero en pasado. Fit. Felt. Ok, teacher, No es feel, es felt. Fit. Felt. Embraced. Avergonzado. Felt embraced. Sue. Help. ¿En qué tiempo es acá? Y pasado. ¿Cuál es el pasado? El pet. Helped. La E no se pronuncia acá. Es helped. Ah, ok. Help. Entonces, helped him replace the books. After that, they
BJ. En pasado o en presente. Ellos volvieron presente. Become. BJ. No, pasado. Sigue siendo pasado. Después They. de ellos volvieron. No. Esto no es volver. Esto es convertirse. Ah, ah, They became friends. Se convirtieron en amigos. Ahora sí. Now, Sue and Ed have have lunch together on Saturdays. They go. Vamos. muy bien. They go out. Go out es salir. Go out almost every Saturday night. Next month, they are going. Okay, they are going to Boston on a business, para un trabajo, para un negocio, on a business trip. Sue's family Are. no, family es singular, no es plural. La ¿Cuál es el familia. singular? La familia. Ah, No dice las familias, solo es una familia. En vez de are, el singular, is. ya. Sue's family is in Boston. And Sue Un cacho está ocupada. Estoy ocupada. to No. es simple present. Se tiene que pluralizar el verbo. Knows. Sue knows Boston well. Ahora dice, it No. tienes que conjugar aquí el negativo. No puedes poner solamente el not. Es un error garrafal. No puedes hacer eso. ¿Qué auxiliar viene acá? Porque estás manejando el verbo know. Cuando te ponen así, Nelby, es que tienes que conjugar el auxiliar del tiempo. No es nomás poner not. Did. No, porque está en presente. Tú. No, porque es tercera persona. Knows con S. No. ¿Cuál es el auxiliar para he, she, it en negativo simple present? No. No, pues, ¿qué te acabo de decir, Nelby? No puedes poner not. Nada más. Acuérdate, vamos. ¿Cuál es el auxiliar para he, she, it
cuando es negativo en simple present. Hace rato estaba cerca, acuérdate. Doesn't. Doesn't. No tienes que dudar tanto, Nelvi, ya se supone que sabes. No hay necesidad de dudar tanto, de pensar 1000 horas. Eso ya tiene que ser rápido. No puedes tardar. Entonces, doesn't, ¿qué? No. Doesn't know Boston. At all. No lo sabe del todo. No lo conoce del todo. So, Sue Mostró. Show. shows con S porque es simple present. Shows him all her favorite places and her favorite places and introduce him to her family. ¿Ok? Mira, a menos de que en el párrafo haya un cambio de tiempo, hasta que no veas punto aparte, y eso te expliqué la anterior vez, a menos que veas punto aparte, seguimos con el mismo tiempo verbal. Entonces, no hay necesidad de cambiar. ¿Sí? No es necesario que siempre aparezca una expresión de tiempo para decirte estoy en presente o estoy en pasado. No es necesario, Nell. ¿Ok? En el principio de este segundo párrafo dice now. Entonces, todo lo que va a continuación de la palabra now, o podría haber dicho nowadays en estos días, es simple present. Entonces, no ha habido un cambio, no ha puesto después yesterday, no nos ha indicado algún cambio de tiempo, nada. Entonces, sigue siendo simple present. No tiene por qué, Okay. no, el texto no tiene por qué decirte a ti, estoy en este tiempo verbal todo el tiempo. Tú tienes que darte cuenta. Tú Okay. tienes que mirar los verbos y darte cuenta por el contexto en qué tiempo estamos. Okay. Lo mismo arriba. ¿Dónde sabemos que es simple past? Porque dice 5 months ago. Entonces, no en cada oración te tiene que decir yesterday, no te tiene que decir last week, no. Con una sola vez suficiente que te marca o te marque el texto en qué tiempo verbal debes usar todos los verbos de un párrafo. De un párrafo. Entonces, mucho cuidado con eso, Nelby. A ver, seguimos, dice. For Sue and Ed, para estos dos muchachos, romance and work are a great mix, como una mezcla, es una gran mezcla. Sue says, right now, Ed and I, ¿qué sería aquí? Dice, right now. ¿Qué tiempo es acá?
Presente. Simple present o present continuous. Ahí te está diciendo la respuesta. Simple, presente continuo, teacher. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería aquí? Working. No solo working. We. Claro, aquí it and I representa el pronombre we. Pero antes de working, ¿qué le falta ahí en medio? ¿Tú? Ah, no. No. Mm, ¿Cuál es el auxiliar de un tiempo continuo, Nelly? ¿Qué enlaza el sujeto con el ing? ¿Be? Ya. Entonces, conjuga el verbo to be. Si es we, ¿cuál sería la conjugación? No pienses tanto, Nelby. Vamos. Is o are. Are. Ya, pues. Entonces, it and I Are working. are working. Are working. Por eso dice right now. Hard. Are working hard. But we Love it. no, esto es simple present. We love each other. Or we love so much, very much. Every minute, como dice acá, pero es lo mismo. So much, very much, every minute. Mucho cuidado con este tipo de ejercicios. ¿Ok? Es cuestión de integrar los tiempos verbales en un texto. Y fijarse y leer bien qué es lo que te está diciendo el verbo por sentido común. No es necesario pensar y romperse la cabeza. Las estructuras ya las sabes, Nelby. No tienes por qué dudar. Eso de dudar es lo que te lleva al error. No tienes que dudar. Si está mal, pues se corrige ya, pero no hay por qué dudar. Si dudas y lo piensas mucho, te vas a equivocar. Entonces, lee el texto. Cuando se te presente este tipo de ejercicios, lee el texto y por sentido común descifra qué pistas tienes en el texto que te digan es simple past o simple present o es future o es con algún modal verb. El texto te da pistas, al menos te da una. No siempre te las va a dar, pero siempre te da una por párrafo. Entonces, esa pista me ayuda a mí a decir, ok, este párrafo está hablando en este tiempo verbal o con esta característica. Entonces, solo es completar los espacios con ese tiempo verbal. Listo.
paso al siguiente. Eso te va a permitir disminuir la cantidad de tiempo que tú piensas y rebuscas. Y ahí es donde uno se empieza a equivocar, empieza a fallar o a confundir las cosas o a no conjugar correctamente las cosas. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ten cuidado con estos ejercicios. Okay, teacher. Okay, let's move to page number 10. Here we have this conversation. Esta conversación tiene que ver con el uso del would like to, lo que avanzamos la anterior semana. Entonces acá vamos a ver cómo lo podemos plantear en una conversación, ¿no? Recordando de que es una suerte de petición formal. Acá tenemos esta frase. How would you like to have dinner tonight? Esta formación que tenemos acá en pantalla, que es how, es how would you like, how would you like. Está la contracción how would es how, ¿ya? Esta forma o este tipo de pregunta no es para responder, sino es para decir sí o no, ¿ok? Es una forma exclusiva del speaking para las conversaciones del would like. ¿Ok? En algún momento la puedes escuchar en películas o en series. Entonces, si escuchas esta pregunta, tú tienes que decir si te gustaría. Puedes decir, por ejemplo, I'd love to. Me encantaría. I'd like to. No me gustaría. Podrías decir, great idea. Good idea. Sounds good. Suena bien. ¿No? Todas son respuestas afirmativas. Estás aceptando la invitación. Luego de eso preguntas, what time? ¿A qué hora? Le dice, 7 o'clock. Great. Where shall we meet? Le dice, at Spiro's restaurant. That's fine. See you later. ¿No? Y la otra persona responderá. Ahora, vamos a esta pregunta de acá. Dice, where shall we meet? Este modal verb shall, que de alguna manera se está dejando de utilizar ya por el paso del tiempo, es, digamos, el primo cercano de will. Vamos a poner así. Y se utiliza para ser un tanto más formal o ser más educado en el futuro. Así como viste seguramente el uso de could y también hemos avanzado el would like, ¿no? Para hacer preguntas formales en el presente, shall es para hacer preguntas formales en el futuro. ¿Por qué aparece? Porque hemos empezado la conversación con would like. Si hubiéramos empezado la conversación con otro modal verb, la conversación sería informal, de entrada. Cuando tú utilizas en una conversación el would like, automáticamente es formal. Entonces hay que usar recursos, como en este caso modal verbs, que sean parecidos a would like. Entonces tienes would like, tienes could, y tienes este que tienes en pantalla que es shall. Pero este es igual que will. Es un futuro, Nell. Eso puedes anotar por ahí. Es futuro. Solamente que es formal. Es una forma elegante de preguntar. Tranquilamente acá podríamos decir, como hemos avanzado la anterior semana, where will we meet? Con will. Y el significado es exactamente lo mismo. Es igual
si tú pones will. Lo que pasa es que aquí todo es formal, es educado, es con cortesía. Entonces, en ese contexto tienes que usar shall en vez de will. ¿Ya? Ok, Por teacher. eso es que aparece en esta conversación. Ok, hagamos una ronda. ¿Ya? Empleando o utilizando estas frases. Empiezo yo. How would you like to have coffee this afternoon? Mm, I love to good idea. No, o dices good idea o dices I'd love to. Tienes que escoger uno de los dos. Good idea. Yeah, good idea. What? Sigue. What time? 8 o'clock. No. Tú sigues. Está en la misma línea. Okay, teacher. Good idea. What time? 5 o'clock. Well, Shall where shall we meet?